Podbox. Ray López presenta Luis Hernández Tepo. Y por todo. Mi querido Tepo. Muy bien, Siéntate, Ray. ponte tus audífonos. Gracias. Empecemos este bonito show. Yeah. No, gracias por venir. No, Primero al que contrario, gracias por invitarme. nada, a este proyecto que se llama Ve por Todo, que es un podcast que acabo de empezar. Tú eres uno de los primeros personajes que viene a engalanar este bonito podcast. Wow, no, bueno, felicidades primero que nada y qué honor. No, Muchas gracias. Pues obviamente tienes que estar aquí porque eres obviamente uno de los personajes que admiro, que quiero, que considero un amigo, que nos hemos conocido desde hace mucho tiempo. Ahorita vamos a platicar de tu trayectoria, de lo que estás, qué has hecho, qué no has hecho, cómo está tu mundo, tu vida, ¿no? A nivel creativo, a nivel personal. Y vamos a empezar. Buenísimo, muchas gracias, mi Ray. Tú también eres una persona muy querida para mí. Yo me acuerdo que nos conocimos hace cuánto. Nos conocimos en el 2003, para ser precisos, en diciembre del 2003. Lo tienes súper claro, güey. Lo tengo muy claro porque yo estaba graduándome de la universidad. Ajá. Y llegué a Ogilvy, Uh-huh. la agencia de publicidad donde tú trabajabas, Uh-huh. después de venir de mi primer trabajo de agencia en Lowe, Uh-huh. donde estuve cuando estaba estudiando en la universidad. Y pues ya mi primer trabajo en forma fue ahí y tú fuiste mi primer jefe. Sí, yo me acuerdo de ese día. Justo me acuerdo del día que fuiste a entrevista. Si no mal recuerdo, ibas de traje. Llegaste a tu primer día de entrevista en traje. Fue así, de este güey viene a pedir trabajo de creativo. No por menospreciar a la gente que usa traje, todo bien. Pero sí era como, no era tan bien visto en esa época, ¿no? Llegar a pedir trabajo como creativo de traje. No, bueno, o sea, sí creo que hay una etiqueta en todo, ¿no? Claro. Y así como cuando estudias leyes te hacen ir de traje desde el principio, Sí. cuando vas por un trabajo creativo no es una buena idea llegar vestido como Sí. misionero. Y yo me acuerdo que ese día te hiciste la entrevista, yo platiqué contigo y te dije, ¿por qué quieres entrar a publicidad? ¿Por qué quieres estar aquí? Y sincero como siempre me dijiste, la verdad es que yo quiero ser director. Y ahora ya eres director, ¿no? Pero en esa época sí la traías muy clara, güey, estoy aquí porque sí me gusta la creatividad, me gusta la redacción, me gusta todo este mundo publicitario, pero mi idea es ser director. Sí. Cuando yo estaba en la universidad descubrí que mi pasión era el cine. Uh-huh. Yo estudié Ciencias de la Comunicación y estudié en el Tecnológico de Monterrey, que no es una institución que esté precisamente encaminada Uh-huh. ya sabes, a las humanidades, ¿no? Uh-huh. Pero tuve muy buenos profesores, tuve una muy buena guía y yo sabía desde temprano que me gustaba el cine, que me gustaba el guionismo, el lenguaje del cine, Uh-huh. las posibilidades de expresar cosas con esta mezcla de diferentes medios mezclados, ya sabes, en film. Y cuando estaba en la universidad me enfoqué muchísimo en eso. Hicimos un cortometraje que tuve la oportunidad de escribir y ser parte del crew de realización y que estuvo finalista en el Festival de Nueva York de cine. Yeah. Y ahí descubrí que pues lo mío era eso, que era lo que me gustaba. Pero yo venía soy de Torreón, ¿no? De Torreón, Coahuila. Uh-huh. Estudié en la universidad acá. Y tuve esa disyuntiva que tienen muchísimos estudiantes, que es, tengo que salir y trabajar y empezar a hacer dinero, Claro. y mantenerme aquí si no quiero regresar a Torreón. Y tampoco por menospreciar Torreón ni nada, sino que aquí está la industria creativa, Claro, ¿no? claro. O sea, y yo veía aquí un terreno con muchísimas posibilidades y me quería quedar. Y el primer trabajo que pude conseguir fue en una agencia de publicidad. Okay. Y sí hubo una cosa muy apasionante ahí que me enganchó también desde el principio, pero sí mi idea siempre fue Dirigir. seguir haciendo cine, ¿no? Ser Hoy eres director, bueno, fuiste creativo publicitario, director, has hecho cortometrajes, ¿no? También le haces al arte gráfico, según yo. También tengo un personaje de graffiti del cual no hablo mucho porque la verdad es que hago graffiti
no quiero decir ilegal, Pero así es el mejor graffiti. sin el permiso de las autoridades, obviamente con un criterio muy amplio con respecto a dónde es que grafiteo o que pongo mi mensaje y cómo, y no perjudicar a la propiedad privada y así, ¿no? Pero sí tengo un mensaje, es un mensaje un poquito más politizado y así. O sea, ¿lo haces en la noche a la Banksy? Sí. Ojalá la Banksy, ojalá, porque él tiene muchísimo dinero para trabajar, pero sí, y han pasado cosas como muy interesantes también con eso, la verdad. ¿Y en eso cuánto tiempo llevas? Este es un lado B tuyo muy fuerte, ¿no? No se conoce mucho. No, es que la verdad es que no... O sea, por lo mismo que no digo así, ¿sabes? Quién es y tal, es algo que hago y que quiero que permanezca totalmente ajeno a lo que hago para vivir, que es la publicidad. O sea, ¿no nos vas a decir tu nickname? No, Okay. no lo voy a decir, no lo voy a decir. Ok. Oye, ¿y por qué Tepo? Pues cuando entré a trabajar, bueno, siento que algo muy importante en encajar en una agencia de publicidad y tal es que te llamen de una forma, o sea, es increíble. El ¿no? apodo Pero, pesa más que el nombre siempre. Sí, y te empiezan a conocer de una forma y tal, y la verdad es que, o sea, fue de muchas formas. O sea, yo soy una persona que mide 1,63 m, soy chaparrito, y desde que entré era muy, muy inquieto, y ya había quien me decía el teporingo. Y después, ya sabes, hubo una peda en la agencia y así. Qué tal, raro, güey. Y ya sabes, cometes un error y para siempre te marca y pues ya, ahí Pero así es como la gente te conoce, ¿no? Tal vez no conoce la historia del por qué, pero todo el mundo te ubica con el seudónimo de Tepo. De Tepo, sí, la verdad es que ya mucha gente aquí y también en mi trabajo en Estados Unidos y tal me conoce como Tepo. ¿A qué edad te viniste al DF? A los 17. Y aquí te metiste a estudiar. Aquí entré a la universidad y aquí estuve y empecé a trabajar a los 20 años. Ya. O sea, primero fue ¿Leo? No, primero fue Low. Ah, Low, ajá. Después Low, Ogilvy. ¿Y dónde más estuviste? De ahí me fui a trabajar a Estados Unidos y estuve en una agencia que se llama la agencia de Orsi, que fue una de las primeras agencias de mercado hispano que hubo en Estados Unidos, y ahí estuve un año. Después renuncié de ahí y estuve trabajando otro año de freelance en Estados Unidos, y ahí trabajé para muchas agencias. Empecé trabajando para Goodby Silverstein, que es una agencia que está en San Francisco, haciendo una campaña web en los 2000, o sea, cuando la web en la publicidad estaba todavía súper... En el 2000, ¿no? Por ahí. En pañales. Por ahí, 2000 Sí, cacho. exactamente. Fue 2005 más o menos que me tocó trabajar en eso. Estuve trabajando también para Crispin Porter en Miami. Y finalmente para Wyden & Kennedy que se acaba Nueva de York. Morir. Dan Wyden, Dan sí, Wyden. hombre, que en paz descanse y que nos dejó una herencia increíble. ¿Qué tal era trabajar en esas agencias? Pues es interesante, aprendes muchísimo. Esas agencias son las referentes hasta hace poco, no sé si todavía hoy, pero hasta hace poco sí eran referentes mundiales creativas, ¿no? Sí, tienen marcas de lo más poderoso, y me tocó trabajar para marcas como Coca-Cola, como Burger King. Marcas así que tienen mucho pedigrí en la publicidad, y para las que trabajan creativos que también tienen muchísimos años, mucha experiencia y tal. Pero bueno, trabajar en una agencia de publicidad, y tú lo sabes, es un mundo súper corporativo, donde claro que importa muchísimo y la materia prima es la creatividad, ¿no? Tus ideas, tu empuje, tu irreverencia, ¿no? Y tus ganas de hacer algo diferente con una marca. Pero también importa muchísimo las formas, los modos, la presentación, ser muy estricto, tener todo un background de estrategia, ya sabes, que van planeando poco a poco. Entonces también se vuelve una caja de la que te tienes que salir, pero la caja es muy alta, ¿no? Claro. Entonces está muy padre y presentas cosas increíbles y te compran creatividad que nunca pensaste que te iban a comprar, y hay muchísima apertura, muchas enseñanzas, pero también es un mundo muy restrictivo. Ya. Antes de irte allá, ¿qué trabajo hiciste que te haya gustado más en México? Hicimos una campaña para DHL
que fue una de las primeras campañas que ganó oro en Cannes. En todos los festivales. Sí, fue una campaña de gráfica y tuve la suerte de ser parte del equipo creativo que ¿Sabías desarrolló que, esa no campaña. sé si no sabías, pero ¿sabías que yo tenía ese brief en mis manos? Sí, pero por supuesto que lo sabía. Y por 2 estábamos días compitiéndolo. después me fui. Sí. Nos tocó trabajarla y nos tocó trabajar, pues nada, con el equipo, básicamente con el mismo equipo creativo, Sí. ¿no? La vida da muchas vueltas y es de timings y así, Sí. pero yo la verdad siento que teníamos un equipo creativo importante, Sí. poderoso en su momento y que tenía, sabes, como unos límites gigantes, o sea, teníamos muchísima exigencia, estábamos ahí todos los días desde que empezaba el día hasta que se terminó, claro. hasta que nos corrían, claro, y le dedicábamos toda la vida. En ese momento era, o sea, hacer la publicidad era el pan, y yo creo que ese mismo empuje es el que nos llevó a hacer esa campaña. Entonces, hiciste esa campaña que fue para celebrar los 25 años de DHL. Sí, ¿no? 25 años de entrega en México. De entrega en México, que eran todas las, como es en México, todas las los lugares, todas las direcciones, súper mal hechas, súper complicadas, caóticas, para demostrar cómo en México, a pesar de todo ese caos, DHL podía entregar las cosas a tiempo, ¿no? Sí. De hecho, hay una controversia grande porque la campaña empezó siendo México es todo un reto. México ha sido todo un reto. Y era México ha sido todo un reto, DHL 25 años entregando en México, ¿no? Pero ya sabes, en el testeo y llevar esto al consumidor y que te dé su opinión y tal, los consumidores sentían un poco agresivo que una compañía alemana viniera a decirle a México que era todo un reto, ¿no? Sin embargo, cuando decías 25 años de entrega a México, la gente lo tomaba totalmente diferente. Y son esas cosas de la comunicación, esas pequeñas, esas sutilezas, ¿no? Que hacen una diferencia muy grande en la mente y en el corazón de los consumidores. Y esa campaña ganó todo en el mundo, ¿no? Ganó Cannes, muchas cosas. En todos lados, resonó mucho. Sí, ganamos festivales de alto impacto como Cannes y incluso festivales de campañas de bajo presupuesto como un festival que es muy importante, que es el Festival de las Islas Mauricio de publicidad, pero es de publicidad de bajo presupuesto. Entonces también allá nos premiaron y tal. Qué chingón. Y eso fue, digamos, que la campaña con la que te despediste de México y te fuiste a Estados Unidos. Correcto. Sí. Y antes de esta parte publicitaria, tú eres de Torreón, vienes de Torreón. ¿Qué haces en Torreón? Estudiar muchísimo para... No, la verdad es que siempre vengo de una familia muy extensa. Tengo muchísimos primos, muchos tíos y tal, y todos son muy diversos entre sí. Entonces tengo familia de científicos que están así estudiando el genoma y tal. Y tengo familia de gente que cría gallos. Y tengo familia de cantantes, y tengo familia, o sea, mi familia es muy extensa y están por varias partes del norte, ¿no? En Coahuila, en Sonora, en Chihuahua, en Texas, en California. Y me crié pues rodeado de muchísimos primos y familia y haciendo una vida muy de campo, la verdad. O sea, por mucho tiempo mi familia tuvo, por ejemplo, sembradíos de tomate. Y me la pasé piscando el tomate de niño y yendo a estas cosas y así, ¿no? Y viviendo una vida muy de provincia, nada que ver con la creatividad. Y llegaste entonces al oropel publicitario y a vivir como el mundo Mad Men en esa época, ¿no? Sí, o sea, no sé cómo... Mira, mi papá es un ingeniero, es un creativo también, pero desarrolla tecnología. Entonces crecí con su influencia, bajo su influencia. O sea, el ADN creativo viene por ahí. Sí, viéndolo hacer y experimentar cosas y probar sistemas y darle vida así a cosas que me parecían increíbles, como sistemas de automatización para la industria eléctrica, cosas así, ¿no? Y yo veía en su empeño lo que yo pensaba que era mi vocación, que era, o sea, yo pensaba, yo quiero ser un ingeniero, yo quiero diseñar estas cosas.
Pero lo que siempre me gustó fue la literatura, la escritura, la música. O sea, esas eran las cosas que la verdad afectaban mi día a día, aunque yo en mi cabeza pensaba, voy sobre este lado ingenieril. Y en algún momento de mi vida, pues nada, tuve que tomar la decisión, ¿no? De qué voy a hacer. Y me di cuenta que pues lo mío no iba por ahí, y fue cuando decidí estudiar ciencias de la comunicación, un poco a ciegas, porque lo que yo sabía o que me quedaba claro es que quería hacer algo creativo, algo diferente, algo de comunicación, algo de escribir, periodismo, algo por ese estilo, y no vivir esta vida de ingeniería y diseño, pero más como, digamos, como más matemático, técnico, más formal, más... Ajá. Exactamente. Y ahí fue cuando tuve este split y me vine a estudiar comunicación y a ver qué descubría, la verdad. Entonces, tu trayecto en publicitario, ¿cuántos años fueron? Fueron 8 años en agencia de publicidad. Sí. ¿Y en qué momento decidiste decir, ya no más publicidad, voy a buscar otra cosa? Pues mira, llega un momento también trabajando en una agencia de publicidad, donde tienes que crecer en el mundo corporativo, y entonces empiezas a tener más responsabilidades, más juntas, atender a más clientes, ser más estratega y dedicarle menos tiempo a la parte creativa, y eso me empezó a pasar. Me empecé a despegar muchísimo de mi equipo creativo, empecé a perder la oportunidad de pelotear, de crear las ideas, de darle forma, y te vuelves más un evaluador de creatividad. Que hacedor de creatividad. Que un hacedor de creatividad. Y en ese momento dije, no, yo nunca quise esto, y si en este momento no me despego, intento algo diferente y tal, nunca lo voy a hacer. Y, o sea, me habían ofrecido en la agencia un puesto como muy importante, y tenía que considerar aceptarlo o no aceptarlo, y lo que consideré fue renunciar mejor. ¿Qué puesto era? Era para director creativo global de Procter & Gamble. Okay. Y ¿estando en Estados Unidos o en México? No, estando aquí en México, y fue cuando estaba en Leo Burnett. Y la verdad es que, o sea, dije, no, esto me va a obligar a dedicar mi vida a estar evaluando esta creatividad y a tener juntas con toda esta gente global y tal, pero no a estar haciendo lo que realmente me apasiona, que es tener las manos en la creatividad. Y yo siempre quise ser director, y este es un buen momento para intentarlo, ¿no? O sea, justamente antes de dar ese gran paso, intentarlo, y pensé, bueno, todavía soy joven, todavía puedo, pues eso, intentar, y si no, pues retomar, ¿no? ¿Cómo es ese paso de decir, ya no más agencias de publicidad, ya no puedo ser más hacedor de creatividad, sino gestor? Lo mío en el fondo es ser director, me apasiona ser director de comerciales, de cortometrajes, de cine. ¿Cómo es ese paso? Dar ese paso de, voy de aquí, me voy para acá. Yo creo que es muy diferente para cada quien. Yo, la verdad, honestamente me considero una persona muy, muy afortunada desde que empecé a trabajar. O sea, empecé y muy joven, ¿no? Tenía 22 años, muy joven tuve mi primer finalista de Cannes. Y luego tuve un Cannes oro, plata, bronce a los 26 años, 25 años. Y eso en la jerarquía de la publicidad o en su momento hacía que pues te pagaran mucho dinero, la verdad. O sea, que te remuneraran muy bien y que esperaran mucho de ti y que se apoderaran también de tu vida, así, por ende, ¿no? Entonces, para mí fue un paso difícil en el sentido de estoy súper cómodo. Estoy cómodo. Gano bien, tengo un buen puesto. Sí, ganaba muy bien, tenía un excelente puesto, viajaba. Groupies. No, para nada, no, pero sabes, la vida que quieres, o sea, tienes influencia sobre cosas que estás viendo en la calle, ¿no? Y estás tomando decisiones. Tenía un equipo creativo padrísimo, con gente que admiraba y que quería mucho. En la agencia también me consentían muchísimo. Nada, tienes tiempo para ti mismo. O sea, si quieres tiempo para pensarlo, se los dices y te lo dan, o sea, tal cual. Te puedes alejar un tiempo y tal, y eso es muy cómodo, ¿no? Te lo pregunto porque obviamente este podcast se llama Ve por Todo, y tiene que ver con este espíritu de estoy aquí, me está yendo bien, pero creo que aquí fue mi límite, o hasta donde tenía que estar. Voy por algo más, voy por todo, por esto algo que me apasiona más. Entonces digamos que tú primero
de Torreón, ¿no? Dijiste, estoy bien aquí, pero voy por algo más. Te viniste a la ciudad a hacer lo que querías hacer. Estuviste en una agencia, terminaste tu ciclo en agencia y dijiste, bueno, ahora voy a hacer algo más, voy por un todo más, que es la dirección, ¿no? Sí, yo creo que es, no, o sea, no, eso nunca lo debes de perder, ¿no? Claro. Esa hambre, esa ambición de hacer mejores cosas, cosas que sean más trascendentes, ¿no? Yo lo tengo tatuado, o sea, Ok. mi tatuaje dice The Whole World or Nothing. Ya, claro. No, es eso, es ve por todo, es una cita de Charles Bukowski Sí, que ahí y es somos- algo que yo tengo... Somos fans los dos del gran Bukowski. Sí, sí, sí. Y es algo que tengo muy presente, ¿no? El día que pierdas esa búsqueda, perdiste básicamente todo, ¿no? Claro. Y entonces llegaste al mundo de la dirección, que varios creativos dan como ese paso, ¿no? O sea, yo me acuerdo, obviamente, el referente para mí es Juan Cabral, ¿no? Que es un creativo muy cabrón, que de repente dijo, no más, voy a dirigir, y dirigió los comerciales que después ganaron Grand Prix en todos lados, ¿no? Gorila y cosas así. ¿Es común que eso suceda? Yo creo que es un paso bastante natural, ¿no? O sea, y no solo un creativo que se vuelve director, sino un creativo que encuentra, además de su oficio, una pasión Ujú. que decide desarrollar. No sé si te acuerdas de la serie de Mad Men, por ejemplo, Claro. ¿no? En Mad Men había un personaje que era de cuentas, pero era un Sí. escritor de ficción, por Sí, ejemplo, sí, y sí. se hace famoso. Y yo creo que ese tipo de historias son muy comunes en las agencias. Y es que la creatividad es algo humano, ¿no? No se limita a ser Sí, no te puedes quedar comerciales. estancado en una sola cosa cuando ¿no? Internamente traes querer hacer más cosas, ¿no? Por supuesto, y no sé, o sea, existe yo creo que en todos los ámbitos, ¿no? Incluso si eres un carpintero, ¿no? O sea, puedes estar haciendo una puerta que es así Ujú. lisa, o puedes estar haciendo una obra de arte que, o sea, que finalmente va a abrir una puerta, ¿no? Claro. O sea, yo creo que esa búsqueda creativa es de cada quien y que sí es un paso natural y que sí he visto que pasa mucho, que un creativo encuentra, además de su oficio, una Ujú. pasión en alguna de las artes que Oye, desarrolla. ya estás en una productora, ¿no? ¿En qué productora estás? En Árbol, aquí en México estoy representado por Árbol Cine. ¿Y antes estuviste en cuáles o cuál ha sido tu carrera ya como en productoras a nivel dirección? Bueno, mi primer productora fue Man on the Moon. Que es una productora que tú creaste, ¿no? Es una, Junto con otro nos llamamos personaje. primero 3030. Ok. 3030, esa fue nuestra primera productora. Y yo lo que quería era salir de una agencia o sea, salir de la agencia, pero no enfrentarme a empezar desde cero con alguien que tuviera que creer en mí, empezar a Ok. darme pequeños proyectos, etcétera, sino intentar utilizar obviamente mi red y mis alianzas creativas y tal, para poder hacer proyectos más interesantes desde el principio, porque pues mi idea no era empezar a hacer anuncios desde abajo, sino empezar a hacer creatividad diferente, ¿no? Explotar Claro. mi creatividad desde otro nivel. Entonces, lo primero que hice fue poner una empresa que fue 3030. 3030 unió a socios y tal, y cambió de nombre a Man on the Moon. Ok. Y con Man on the Moon estuvimos 3 años más o menos, ¿no? Que fue como empecé y lancé mi carrera y con quien produje muchas cosas. Ahí empezaste también otra carrera paralela, que era la de empresario. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ser empresario de una casa productora? Es padrísimo en el sentido de que tienes muchísimas satisfacciones y tienes la oportunidad de desarrollar talento creativo, ¿no? Es muy difícil porque es una empresa de creatividad. Ujú. Y como todas las empresas de creatividad requiere de muchísimo dinero y confianza de la gente que está invirtiendo en ti. Ujú. Entonces, pues nada, trabajando y haciendo diferentes proyectos y dándole vida así a nuestra carrera, invertimos muchísimo dinero, muchísimo esfuerzo y tal. Y llegó un punto en que también fue muy difícil mantener el nivel de inversión en un entorno que es constantemente cambiante y que, como tú sabes, o sea, una economía que se ha ido apretando Sí. y tal. Y pues no teníamos... Teníamos las ganas de hacer cosas mucho más grandes, pero no teníamos la posibilidad económica de hacer cosas mucho más grandes y finalmente terminas vendiendo tu empresa y haciéndote parte de otra. Hicieron muchos proyectos también como por buena onda, muchos proyectos de creemos en esta idea y le vamos a apostar a esta idea. Eso porque también es parte de empezar a crecer un negocio, ¿no? Sí, por supuesto, y hasta la fecha, ¿eh? Ujú. O sea, yo muchas de las cosas que hago,
yo no soy un director que tenga un fee determinado, ¿no? O sea, no digo yo cobro tanto por día de que estoy filmando, lo que sea, ¿no? O sea, yo evalúo los proyectos, veo las posibilidades y depende de lo que se pueda hacer, encontramos la mejor forma de hacerlo, ¿no? O sea, pero sí, soy una persona a la que lo que más le importa es la creatividad. Eso está interesante porque esto obviamente también está para que las nuevas generaciones o los chavitos que van empezando, ya sea a dirigir o a creatividad o lo que tenga que ver con este podcast, también vean cómo es el mundo en la realidad. Cómo se vive primero de tener una productora y ser dueño y director al mismo tiempo. Y después cómo se vive ya no siendo parte de una productora, pero sí teniendo tus proyectos, siendo director de una productora. Bueno, lo primero es, o sea, entender que tú y tu talento son ya de entrada una empresa, ¿no? Y tú eres una marca y tú tienes una cartera de clientes y de gente que quiere trabajar contigo y de gente que opina de ti de una forma o de otra, y tienes que sacar provecho y hacer crecer tu marca y ya sabes, lo que puedes agregarle a una empresa, lo que puedes aportar a alguien, ¿no? Después de eso, lo que intentas hacer es una empresa que, número uno, aglomere a talento interesante, ¿no? Para que tú puedas aprender, crecer, tener una oferta todavía más grande que darle a la gente y eso, o sea, ser mucho más completo, ¿no? Creativamente. Y segundo, pues hacer dinero, ¿no? Que es muy importante porque, pues, número uno es cómo funciona. Sí, porque estamos hablando de producciones que pueden ser o de muy bajo presupuesto, ¿no? Ideas geniales de muy bajo presupuesto, o ideas geniales o no importa, pero que implican un montón de presupuesto, donde muchas veces las marcas te pagan a 30, 60, 90 días, etcétera, y tú tienes que asumir mucho del costo, ¿no? Sí, bueno, si ya vamos o sea, si hablando del negocio como tal, sí, México es un lugar difícil para una empresa de creatividad. Muchas de las empresas dan por sentado, o sea, ¿sabes qué? La tecnología, voy a empezar de cero, ¿no? La tecnología nos ha mal acostumbrado muchísimo, entonces de pronto en tu celular tienes un montón de herramientas creativas que piensas, ok, una producción es así de rápida, de inmediata, puedo hacer miles de efectos, puedo cambiar el color de las cosas, filmar en HD, etcétera. Pero de pronto la exigencia de una producción en forma es muy diferente, ¿no? Entonces tienes que invertir y usar más herramientas, pero también más gente que está detrás de todo este proceso creativo. Entonces, todo eso cuesta, ¿no? Y pareciera que no, porque hay cosas que son muy sencillas. Es como ver a Michael Jordan hacer una clavada, ¿no? Lo ves y dices, qué fácil. Es bien fácil, claro. Exacto, pero detrás de Michael Jordan había un montón de entrenadores, preparadores físicos, cheerleaders, marcas, desarrollo tecnológico en su calzado, ya sabes, o sea, todo esto que nutre una idea creativa, o sea, cualquier hazaña o cualquier cosa creativa que haces es la conjunción de un montón de gente que está. Y ahorita está también, obviamente, el momento en el que estamos viviendo, las marcas también, los anunciantes, también están como tratando de entender cómo se mueve hoy la tecnología, ¿no? Como decías, ya hay festivales donde puedes ganar un premio con puro celular, con puro iPhone, ¿no? Y hay festivales que premian cosas hechas con iPhone. Hay contenidos que se hacen ya con una cámara y todos tenemos en el celular una forma de generar contenido y de grabarnos y producir. ¿Eso afecta a la industria donde tú estás? Sí, por supuesto. Bueno, ¿o la beneficia? No, o sea, exactamente, la modifica, la cambia, ¿no? Cambia la perspectiva, cambia las posibilidades. Hay cosas muy buenas, ¿no? O sea, hay cosas como, ok, en mi celular traigo una cámara 4K que tiene así, ya sabes, todos los aspectos técnicos que trae una cámara profesional, etcétera, y puedo hacer algo con ella. Pero al final del día, pues también hay un usuario que trae ese celular en la mano, ¿no? Y qué vas a hacer tú con esa tecnología y cómo la vas a aprovechar. ¿Tú has sentido como ese cambio cuando vas a presentar proyectos con las marcas y que ven los presupuestos y te han dicho, güey, esto lo podemos hacer más barato con el iPhone? O sea, a lo que voy es, ¿sí te ha afectado a nivel presupuestos o no? Sí, por supuesto, o sea, los presupuestos han ido modificándose mucho bueno, claro que hay campañas y marcas que todavía invierten
muchísimos millones en hacer su comunicación y contratan lo mejor de lo mejor y pagan lo que tienen que pagar, ¿no? Hay otras marcas que evidentemente también tratan de recortar sus presupuestos y hacer la comunicación con menores, pues digamos, herramientas, ¿no? Es un reto. Yo creo que cuando es como el Apolo 13, ¿no? O sea, a ti te dicen, tenemos esto, ¿no? Está esta gente en el espacio y tienen que regresar y tenemos esto a su alcance. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Y qué vas a hacer con eso? Pues, sabes, depende de cada quien. ¿Qué tipo de proyectos has hecho así, como de bajo presupuesto, que obviamente que te sientes orgulloso de él, que digas, güey, no se ve el nivel de producción que hay detrás, si lo supieran, se sorprenderían? Uy, la primera campaña que hice, que se llama El último libro del mundo, y que es algo que se puede ver en mi Vimeo, que es vimeo.com/tepo. Es una campaña que hicimos en film con una cámara de cine y tal, pero que hicimos así con muy bajo presupuesto y que básicamente financié yo para empezar mi carrera. Okay. Y se ve una campaña súper linda, muy bien hecha. La hicimos súper artesanalmente. La filmamos y después fuimos a revelar y todo en Los Ángeles con amigos. Yeah. Que nos ayudaron a hacer como toda la postproducción y le dimos forma y tal, y parece una campaña muy grande y de varios días y tal, y la verdad es que fue una campaña pequeña. Y a nivel presupuestos grandes, ¿cuál es la más grande que has hecho? ¿Cuál es la campaña más grande que he hecho? Yo creo que José Cuervo, las cosas que he hecho para Casa Cuervo, que son... hice varias campañas, un par de campañas, pero ellos tenían muy buen presupuesto, pagaron un personal técnico de primer nivel, hicimos así varios días en un estudio gigante con todo construido y tal. ¿Cuál fue? Pues es José Cuervo y es los amigos que es el amigo que siempre baila igual, la amiga que pone la casa. Ya. Eso fue a nivel... ¿Hace cuánto fue? Eso fue hace como unos 5 o 6 años también ya. Bueno, y a nivel storytelling, ¿te acuerdas que antes nos quejábamos de... Hacemos comerciales de 1 minuto, si bien nos iba, ¿no? Sí. Después nos pasaron a ahora de 30, ahora de 20, ¿no? Ahora estamos en el mundo del 6 segundos, 15 segundos, 30 segundos si te va bien. ¿A ti te ha afectado? ¿Cómo has visto ese paso? Retador, sobre todo porque, o sea, creo que hay algo que le falta un poco ya en la práctica la industria publicitaria mexicana, porque o sea, lo he visto aquí, que es la falta de rigor en la escritura de los storylines. Uh-huh. Entonces de pronto eres muy ambicioso con lo que quieres comunicar y falta regresar a las bases y decir, ok, ¿cuál es la cosa única que me gustaría comunicar? ¿Cuál es la cosa que mi marca quiere prometer en este comercial de 6 segundos, ¿no? Uh-huh. en esta comunicación tan rápida? Y ser eficiente con esa comunicación y con el mensaje, ingenierizarlo bien. Uh-huh. Entonces de pronto el reto es tratar de meter en ese tiempo todas las ambiciones que tiene de pronto un cliente o el mismo creativo, ¿no? ¿Y si te has visto afectado? O sea, ¿sí te han tocado proyectos así? Sí, todo el tiempo. ¿Y los testean además? Sí, la mayoría, o sea, sí. Las compañías grandes siguen haciendo un proceso grande de testeo que además, o sea, no es un proceso que yo haya visto evolucionar con el tiempo, sino es el mismo proceso que había hace 20 años cuando empezamos a trabajar. Cuéntanos cómo es un testeo para la gente que no entiende bien qué es un testeo. Bueno, por ejemplo, mira, en un proyecto que acabo de filmar, se hace la creatividad y se llega a un guión, o lo que llamamos un storyline. Uh-huh. Y, por ejemplo, en se manda a animar en caricatura, en 2D, un animatic, ¿no? Entonces haces la idea como se vería en la pantalla de televisión, tal cual, con dibujos animados, y lo llevas a una casa de research que va a juntar a un montón de gente que tiene que ver con el comercial del target y que se los va a enseñar y les va a hacer preguntas al respecto, ¿no? Que tienen que ver tanto con cosas cuantitativas como cualitativas, ¿no? O sea, que como si te acuerdas del producto y de cómo es y de las cosas que salieron en orden y tal, y también de qué te transmitió y qué te hizo sentir y pensar y tal, y con base en los resultados y lo que dice la gente del comercial que les enseñas, se decide si... Que generalmente presentas 2 o 3 ideas o 2 o 3 anuncios
y sobre ese el que la gente que está ahí comiendo palomitas y papitas dice, me gusta este, no me gusta este, mano arriba, mano abajo, y el mayor votado es el que sale y se produce, ¿no? Exactamente. Así es como funciona. Exactamente. Y ¿te ha tocado que te maten alguna buena idea que digas, no pasó el testeo y le tiene un montón de ganas? Bueno, sí. Y como creativo, pues más todavía, ¿no? O sea, como creativo ese es el pan de todos los días. Claro. O sea, tú haces ideas que están enfrentándose al público. ¿Y cómo vives con esa frustración? Pues dándole vuelta a la página, es que no hay, o sea, la verdad es que no te puedes casar, o sea, ya sabes esta frase súper kill your darlings, Yeah. you have to kill your darlings, ¿no? Y dejar ir tus mejores ideas para que venga la mejor todavía. Oye, ¿y cómo es el proceso en el que tú recibes una idea y la tienes tú que visualizar para hacer tu visualización? ¿Cuál es ese proceso? Es un proceso increíble. O sea, yo soy un director. Existe el puesto de visualizador, o sea, Ok. y es un puesto muy, muy común y que está en todo el mundo y está súper bien pagado y tal. Y es gente que se dedica a recibir las ideas y decirle a un director cómo las puede realizar y darle al director opciones, ¿no? Entonces Ok. tú te juntas con tu visualizador y tu visualizador te abre un abanico de posibilidades y tú le dices, me gusta por acá. Este es más mi estilo, cámbiale un poquito aquí, no sé, y ajustas y el visualizador hace la propuesta, ¿no? Yo hago mis propias Porque visualizaciones. tú visualizas, no tienes un visualizador. Yo no tengo un visualizador, lo he Ok. intentado, la verdad, un par de veces cuando he estado así lleno de trabajo y nunca me ha funcionado y termino yo haciendo el trabajo siempre de cero, porque justamente por eso dirijo, o sea, porque a mí me gusta Sí, es tu visión la al oportunidad 100%. de llevar a la pantalla algo. Entonces, ¿cómo es ese proceso? Recibes la idea, la lees 1,000,000 de veces. Te vas por ahí, comes rico, vives tu vida, vas a un concierto, etcétera, y esto es algo que aprendí de Neil French, un director mundial Ujú. creativo con el que tuvimos la oportunidad de trabajar en algún momento en WPP. Sí. Y después de unos 2-3 días, retomas, O sea, dejas descansar la idea y la retomas. y con lo que te quedas, lo que tienes en la cabeza, eso es lo que generalmente lo que te mueve. Ok. Y hacia allá empiezas a construir el lenguaje, la comunicación, los cortes, las actuaciones, el estilo visual, el estilo sonoro, el tipo de fotografía, el tipo de dirección de arte, todo, ¿no? Todo lo que lleva un comercial. O sea, te das ese tiempo para visualizar, armas la propuesta y luego cómo es el momento de presentársela a la agencia. La presentas y la verdad aquí esto depende de cada uno de los directores porque sí es cuál es la mejor forma o cuál forma se ajusta más a lo que tú quieres presentar y cómo le vas a hacer a una persona eso, ver tu idea, ¿no? Con tu visualización. Yo voy muchísimo sobre películas, series, videoclips, fotografías, cosas que me van llevando a través de la narrativa y también de las escenas particulares que quiero retratar. Entonces, cuando es una historia de comedia, pues me voy a mis comediantes favoritos, ¿no? Y cosas de verdad, desde Buster Keaton, Charles Chaplin, hasta cosas, o Peter Sellers, ¿no? Hasta cosas mucho más actuales, ¿no? Y eso es en cuanto a la parte creativa de visualización de un comercial. ¿Sucede lo mismo para un cortometraje o una película? Sí, ¿Es el mismo proceso? en mi experiencia, sí. O sea, tú tienes una búsqueda, o sea, la diferencia es que una película, un contenido de ese tipo, un corto, empieza con una semilla que tú empiezas a hacer crecer desde cero, ¿no? O sea, tú empiezas a escribir y a desarrollar a los personajes, la idea, etcétera. Pero sí llega un momento en que necesitas dinero para hacerla. Claro. E infraestructura, ¿no? Entonces, cuando tienes que ir a convencer a alguien de que tienes un producto de comunicación que vale la pena, pues tienes que encontrar una forma de presentarlo. Ok. Y sí, yo encuentro que la publicidad me entrenó muy, muy bien para hacer eso. ¿Y tú tienes referentes a nivel dirección que digas? Yo sé por ahí que uno de tus referentes y la gente que admiras es Spike Jonze. Sí. Entonces, ¿es como una persona a quien quisieras aspirar o estarías como visualizando que quieres ir allá, ¿no? Sí, sí, tuvimos esta plática ya hace tiempo, me acuerdo. Yo sigo en lo mismo, ¿no? Yo cuando visualizo mi carrera, la forma en que quisiera desarrollarme, yo
veo a Spike Jonze muchísimo. Y, o sea, digo, no estoy diciendo que estoy en el mismo plano de Spike Jonze y soberbia aparte, así, ¿no? Pero a lo que me refiero es una persona que se ha desarrollado en muchas aristas creativas de muchas formas diferentes, ¿no? O sea, a mí me gusta escribir, me gusta pensar comerciales, me gusta pensar cortometrajes. Sí, porque Spike Jonze también hace las dos cosas, ¿no? Dirige Exacto. películas increíbles, pero también ha hecho comerciales buenísimos. Y tiene un Oscar por escribir una película, Claro. ¿sabes? Y es patineto, y pinta, y hace un montón de cosas. O sea, eso es como me gustaría a mí irme desarrollando y ver mi carrera, ¿no? Oye, supongo que dentro de todo este tiempo que nos has estado contando en agencias, ahora en dirección, te has enfrentado muchas veces a algún momento de fracaso. Ay, sí. ¿Cuál es uno que recuerdes fuerte? ¿Y qué aprendiste de él? He tenido muchísimos momentos de fracaso. O sea, yo creo que sí he tenido como momentos de alguna forma brillantes en mi carrera. También he tenido momentos así terribles, ¿no? Por ejemplo, o sea, una de las cosas que más trabajo me cuesta es controlar ese temperamento e impulso creativo cuando ya estás muy comprometido con una idea y no quieres te renunciar. casas con las ideas. Pero puede ser algo bueno o malo, depende cómo lo veas, ¿no? No, por supuesto. Tú tienes que ser fiel, Claro. a tu visión y tener como, ¿sabes? Detrás, pues todo un desarrollo de por qué estás pensando hacia un lugar o por qué quieres llevar una marca hacia un lugar o hacia otro o tal, ¿no? Pero también hay veces que te apasionas muchísimo con una idea, con una forma de realizar algo y tal, ¿no? Y hace poco me tocó enfrentarme a eso en un proyecto padrísimo que llevaba 3 meses trabajando más o menos, que en la publicidad eso es... Sí, es muchísimo. Es muchísimo. O sea, dedicarle una cuarta parte del año a un proyecto es algo rarísimo, pero un proyecto que me encantaba para una marca que no voy a decir, Okay. pero es una marca de cerveza. Ok. Y que estaba haciendo un proyecto padrísimo, súper artesanal, con un artista de miniaturas. Y me empecé a comprometer muchísimo, a hacer pruebas de cámara, compré equipo, Wow. empecé a hacer cosas de postproducción para o sea, muchas pruebas y todo. Y llegó un momento en que el cliente y yo tuvimos una diferencia en cuanto a la hechura, o sea, Okay. tal cual, o sea, en lo que queríamos comunicar, cómo lo queríamos comunicar, cómo estaba hecho y tal. Y decidió así despedirme. Entonces, es de esas veces que tienes una junta donde te vas diciendo, bueno, ok, llegamos a algo y de pronto te dan la noticia de ya no estás más en este proyecto. Yeah. Y entonces, pues eso es como súper frustrante y haz de cuenta que te amputaron algo, o sea, renunciamos a muchísimos proyectos, dejas de hacer otras cosas, te clavas en algo, te digo, compras equipo, empiezas a ver cómo funciona una cosa y tal, y de pronto no tienes la oportunidad de hacerlo y eso... es así algo muy difícil. ¿Y qué aprendiste de eso? Pues aprendí que las marcas no son mías. Bueno, no es algo que tuviera que aprender, Claro. pero que sí tenía que recordar, ¿no? Que de pronto tú no eres dueño de la comunicación de estas marcas, que hay otras opiniones que también son válidas, que estás ahí en función de darle vida a un producto y posicionarlo, ¿no? Y no en función a hacer... tu obra personal, Claro. ¿no? Y son cosas como muy básicas y que sabes y con las que vives siempre, pero que de pronto hay proyectos que sí te vuelven a bajar y te vuelven a hacer tocar piso, ¿no? Ya. Oye, y otra vez pensando en la gente que pudiera estar viendo este podcast, ¿qué consejo le podrías dar a alguien que quiere ser director? Que lo haga, que dirija. Es el mismo consejo que da Tarantino, ¿eh? O sea, Ok. pareciera fácil, pero la verdad es que es eso, o sea, si un día tiene... Yo empecé robándole la cámara de video a mi papá, una cámara de video así que atesoraba porque la compró en un viaje que tuvo a Japón cuando yo era niño y que solamente te enseñaba los diales así en japonés y no sé qué. Y aprendí así, robándole la cámara y haciendo películas con muñecos y con cosas que hacía, maquetas que hacía en mi casa y tal. Y así fue como fui desarrollando como el gusto y la técnica de hacerlo. Pero empezó el día que dije, hoy voy a robarme la llave, voy a abrir la gaveta y voy a agarrar la cámara y voy a hacer algo con ella. No importa con qué lo tengas que hacer, si con un iPhone o con la mejor cámara, chistes hacerlo. Sí, o sea, yo creo que eso, y escribir un guión
escribir un storyline, lo que sea, empieza el día que te decides. Ya. Decides hacerlo. Oye, y si tuvieras el chance de tomarte un mezcal, que aquí no estamos echando agüita, pero si tuvieras ganas de echarte un mezcal con un director que admires, ¿con quién sería y qué le preguntarías? Sería con P.T. Anderson, con Paul Thomas Anderson, Ujú. definitivamente. Acabo de ir a la Cineteca a ver una película increíble de él. Licorice Pizza, ¿no? Ujú. Sí, buenísima. Me sentaría con él y le preguntaría cómo puedo ser parte de uno de sus crews. Ok. ¿Y por qué te gusta el estilo de él? Me parece muy valiente. Tiene una tradición del cine que me gusta mucho, que es la de Scorsese Ujú, ujú. y ya sabes, como este cine que viene muy de los cineastas que estudiaron cine en Nueva York y no Sí. en California. Sí. Es más crudo, más... ¿no? Sí, va mucho de la historia, Sí. va muchísimo de las emociones, y él es escritor, él es director-escritor, y creo que ese rollo de ser director-escritor, hacer cine de autor, es algo que me gusta muchísimo. Y si tuvieras que hacer una película mañana y tuvieras el dinero para poderla hacer, ¿cuál sería? ¿De qué hablaría? Pues el proyecto que tengo ahorita en mente es una película acerca de un periodista perseguido. Ok. Y que creo que es un tema muy importante en el país. Digo, ya tiene que ver con muchas otras cosas, ¿no? Con el entorno social, con la política del país, con los derechos humanos en México, etcétera. Pero como comunicador me parece un tema súper relevante. ¿De qué va? Pues va de ¿Podemos saber o no podemos saber? Sí, o sea, va de la historia de casi cualquier periodista mexicano que ha sufrido de esta persecución, ¿no? Que es en la búsqueda de la verdad, un periodista se topa con un tema que afecta tanto al ámbito de los políticos como de la policía local. Ujú. Y entonces la persecución, o sea, él no encuentra ayuda, digamos, en ninguna parte, ni en las instituciones oficiales, ni en las extraoficiales, y se ve perseguido tanto por el gobierno como por sus persecutores o como por los... ¿Y en qué delincuentes. proceso está? Estoy escribiendo, sigo ¿Y escribiendo. la piensas sacar? ¿Tienes como visualizado cuándo la quieres sacar? O... Todavía estoy en ese proceso de, ya sabes, los drafts, le estoy terminando de dar forma. Yo quisiera el año que entra poder ya estar empujando la producción. Porque sacaste hace no mucho un cortometraje, ¿no? Uy, quisiera que fuera hace no mucho, ya tiene un rato, ya tiene Bueno. 7 años, 7 años. Que no es mucho tampoco, ¿no? Pero hiciste ese proyecto que se llama Gloria, que le fue bien en algunos festivales, ¿no? ¿Fue ese proyecto? ¿De qué fue? Gloria es un cortometraje Ujú. de ficción que habla acerca de un conductor de camión de transporte público que en las noches se viste de Gloria Trevi y hace un espectáculo en un bar Ok. trans aquí en la ciudad. En esta escena de los bares trans como súper estridentes que están en el centro de la ciudad, Ujú. que son como de bajo presupuesto, ya sabes. Como el Lulú y este tipo de cosas que están la en el centro. perla, el Lulú, Ah. el Huawei, Ya, todos ya, estos, ajá. ¿no? Como muy sórdido, muy... Sí, es una escena... O sea, esta idea vino de cuando estudiaba en la universidad y en un día uno de mis compañeros dijo, vamos a ver el espectáculo de la perla. Ujú. Y fuimos y vi esto que nunca había visto antes, que son estos transvestis, Ujú. pero que son así, como dices, como súper sórdidos, como gente regular. Muy bukowskiano, ¿no? Exacto, sí. Y me acuerdo que esa vez conocimos a un patrullero de la ciudad, Ok. un policía, que se vestía y hacía Liz Minnelli. Ok. Y me quedé así con esa imagen en la cabeza y cuando estaba buscando un proyecto para trabajar algo de cine, vi que en el IMCINE tenían este apoyo para un festival LGBT que se llama Festival Mix, Ok, y que es sí, te ubico. famoso en todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Entonces decidí retomar esa historia y escribir un cortometraje tal, y tuve la suerte de ganar y nos dieron ahí un poco de dinero y apoyo para hacer el corto. ¿Y por qué Gloria? O sea, obviamente yo sé, sin spoilear, pero hay una canción de Gloria Trevi ahí que tiene que ver con el personaje principal. ¿Por qué Gloria? Pues
que primero que nada quería un ícono de la cultura pop mexicana que se equiparara, ya sabes, a esto, a Liz Minnelli, a todos estos como grandes shows y grandes personalidades, Elton John, etcétera, ¿no? De la cultura LGBT. Y pensé, Gloria Trevi es un buen personaje que además ha llevado una vida sórdida, que tenía una doble vida y el personaje va de una doble vida. Y quería eso, que sí fuera un personaje icónico, real, que existe y que la gente pueda, en otra parte del mundo, si ve el comercial, el cortometraje también, researchar y ver quién es. ¿Dónde se puede ver El corto está... cortometraje? El corto está en la página de Filmin Latino, Uh-huh. que es esta plataforma del IMCINE, Uh-huh. con cine mexicano. Uh-huh. Filminlatino.mx me parece es, Okay. y está gratis. Entonces pueden entrar a filminlatino.mx y buscar Gloria de Luis Hernández de la Peña. Okay. Y Oye, y ahí a nivel... Igual te voy a poner una soga en el cuello, pero ahí a nivel derechos, ¿qué pasa con la canción de Gloria Trevi? ¿Sabe ella? ¿Supo? ¿Se lo enseñaste? No llegué a enseñárselo ni nada, Ajá. pero compramos los derechos de la canción ok. como tal. Así la licencia la tenía, me parece que Warner Music México, y compramos los derechos para utilizar la canción. Ya. Y se puede ver solo ahí, porque la verdad es que yo lo vi en Vimeo. ¡Ay! Ya me vas a ventanear. El lugar oficial a donde los puedo dirigir para verlo es filminlatino.mx. Si ustedes entran a mi Vimeo, que es vimeo.com/tepo, se van a encontrar con que hay mucho contenido de toda mi carrera, incluidas cosas de cine de ficción. Pero la página oficial y quien tiene los derechos de distribución del cortometraje y donde se puede ver en plataformas en todo el mundo es filminlatino.mx. Ok, pues ahí la vamos a ver. Oye, tú como yo somos fans de Bukowski, ¿no? De ahí yo también tengo un tatuaje que dice aquí Don't Try, Muy que bien. es el epitafio que tiene él en su tumba, que ya después les contaré por qué me lo puse. Pero tú tienes una frase también de él, que es, la voy a leer porque aquí la apunté, que es: lo que más importa es que también caminas a través del fuego. Que es, según yo, es algo que tienes como también como filosofía de vida, ¿no? Obviamente. Sí, esa frase me ha marcado muchísimo y de hecho también tengo otro tatuaje que dice Fire Walk With Me, que es Ok. esta frase de David Lynch. Uh-huh. Yo creo que la vida te pone muchísimas pruebas, la carrera te pone muchas pruebas, trabajar en el ámbito creativo es una prueba continua, ¿no? Y sufres muchísimo de este síndrome del impostor, ¿no? Uh-huh. Todos los días te levantas pensando, lo que hago de verdad Está bien hecho, vale la pena, ¿qué van a decir? ¿No? Y yo creo que también hay muchos periodos como director, sobre todo, y como freelance, donde tienes muchísimo trabajo y piensas que todo está ahí, y hay otros donde no tienes nada de trabajo Claro. y no responde a tu esfuerzo, no responde, o sea, no, son épocas y la vida es así, hay altos y hay bajos, ¿no? Y yo creo que también puedas atravesar esos momentos retadores te define mucho como persona y también te define mucho qué tanto vas a poder estar en este mundo, ¿no? Claro. Aguantando. Oye, cuando tienes un mal momento, un mal día, ¿qué haces para salir de ahí? Últimamente meditar. Ok. La verdad, sigo a este neurocientífico de Stanford que se llama Sam Harris. Ok. Que además de ser neurocientífico, estudió con muchos monjes vudús y tal, y tiene esta forma de meditar que no tiene nada que ver con la religión. Entonces trato de meditar eso, de vivir el momento y aprovechar el momento lo más que puedo. Y hablando de eso, ¿en quién crees o qué crees? Uy. Creo en la ciencia, la verdad. Yo soy de esa generación muy basada en la observación y en el método científico Okay. y tal. Creo en el desarrollo humano y creo, pues nada, en este poder del continuo movimiento y la transformación. ¿Tienes un truco para, bueno, más bien no tienes, dinos 3 trucos para dirigir bien, ya sea un comercial o una película? Número 1,
saber qué quieres decir y tener claro ese objetivo de comunicación. Número 2, ser fiel a tu estilo y a tu forma de narrar las cosas. Y número 3, y creo que esa debería ser la número 1, estar preparado, preproducir, prepensar bien lo que vas a hacer. Ok. Oye, ¿y qué es eso que casi nadie está de acuerdo contigo? ¿Qué es eso que casi nadie está de acuerdo conmigo? Que puedes vivir como creativo de la creatividad. De solo tener ese empuje creativo. Ok. Oye, ¿y a un referente creativo, publicitario, que digas tú vale la pena seguir? Tengo un amigo, Saulo Rocha. Ujú. Lo conocí trabajando con él. Tuve la fortuna de que fue director creativo de una campaña que hice en Brasil, que filmé en Brasil. Y lo conocí él trabajando en Low Brasil. Y ahora es el director creativo ejecutivo de David Madrid. Güey. Y está haciendo creatividad de lo más interesante, ¿no? Mi red social es Instagram, es Ujú. lo que más utilizo y prácticamente lo único que utilizo. Él es @SauloRocha. Ok, para checarlo ahí. Y a nivel director de comerciales, de publicidad, a nivel director de cine, ¿a quién nos recomendarías seguir? Bueno, a nivel director de cine, como ya dije, Paul Thomas Anderson, Martin Scorsese, que es una de las personas más jóvenes que hay haciendo cine. Ujú. Tiene esta cabeza de una persona de Sí. 17 años y sigue haciendo cosas de lo mejor. Obviamente, bueno, pues grandes directores como Jane Campion, Spike Jonze, etcétera, ¿no? Pero a nivel publicidad, yo diría, más que seguir a un director en particular, porque yo siento que un director de publicidad que tiene un estilo tan único que es solo él, no le va bien a muchas marcas, ¿no? O sea, tienes que ser... De hecho, creo que para ser director de publicidad, uno de tus principales assets tiene que ser diferente, o sea, ser camaleónico, ¿no? Entonces yo diría más bien seguir casas productoras, ¿no? Como Revolución, esta casa argentina, Claro. ahora internacional. Sí. Como Pretty Bird, como Smuggler, Ok. como Hungry Man. Sí, o sea, todos los directores que año con año ganan todo. Estas casas productoras que tienen directores que hacemos estas cosas, porque hay directores que hacen un solo comercial en el año. Claro. No tienen el interés ni necesitan hacer más. Sí. Pero eso que hacen es súper trascendental, ¿no? Hacen la campaña de iPod, no sé, iPod, ya enseña la edad de iPhone, o what have you, ¿no? Lo que... Oye, y a nivel digital, o sea, ahorita dices que ves mucho Instagram, es tu red. ¿A quién tendría que abrir yo ahorita mi Instagram y seguir? O mi Facebook, o mi Twitter, o mi lo que sea. Si eres un creativo, una persona que, bueno, o un perfil que yo recomendaría mucho seguir es The Selby, Okay. de Todd Selby. Que esa empezó siendo una página, literal, ¿no? Exactamente. No creo que yo la consultaba también mucho. Y obviamente ahora eso fue el mundo digital, ¿no? Sí, o sea, y yo diría él, o sea, no es porque te vas a encontrar el contenido creativo más... Sí. Es inspiración. Sí, o sea, es ver cómo viven otros creativos. Uh-huh. Y eso también es una forma de inspiración, sobre todo porque es una búsqueda que tú como creativo tienes. O sea, es como cuando dices, quiero visualizarme a mí mismo en 15, en 20 años como una persona que está haciendo creatividad y que está consolidada en este mundo. Quieres entrar y ver a esta gente que está viviendo así y decir, sí es una posibilidad en el mundo, sí puedo estar ahí. Para quien no sepa, The Selby es una página, es un blog, ¿no? Donde muchos personajes a nivel mundial, de la industria creativa generalmente, nos muestran cómo viven, ¿no? Literal, en fotos, cómo son sus casas, sus qué estudios. se inspiran, fotografías de sus libros, del perro que tienen, etcétera. Pero sí es de mucha inspiración, ¿no? Incluso para decorar tu casa también. Sí, por supuesto. Y yo creo, o sea, evidentemente todos los días en la mañana te levantas, agarras un café y lo primero que haces es ver cosas de publicidad. O sea, ver desde Ad Latina, Latin Spots, Ad Age, claro. Creativity Online, perfiles de gente, etcétera, porque es tu benchmark, es lo que estás viendo tú para estar en tu
en tu industria. Claro. Pero creo que las principales referencias no vienen de ahí. Creo que las principales referencias más bien vienen de las otras cosas que te gustan en la vida, ¿no? O Claro. sea, Sí, de la música, del cine, del cómic, de la gente, ¿no? Exactamente, También, de sí. ir a los lugares, a la Perla, a los lugares tan más fancies como los lugares también más sórdidos, ¿no? De todo. exactamente. Y esas son realmente donde sacas tus ideas, Claro. ¿no? O sea, todos los demás estás viendo en tu mundo, en tu ámbito, Claro. qué se está haciendo, cómo te estás desarrollando y son las cosas que están ahí al pie de la letra, digamos, ¿no? Sí. Pero yo me todo lo acuerdo demás que cuando estudiaba publicidad, yo tenía un maestro que siempre lo admiré y me acuerdo que nos ponía el dedo en la llaga y lo que él era mi maestro de redacción, nunca nos enseñó redacción. O sí, pero de una forma muy diferente. O sea, me acuerdo perfecto que el primer trabajo que nos dejó fue, a ver, a todo el grupo nos puso tareas específicas viendo nuestro perfil sin que nos dijera. Entonces agarra y a mí me dice, tú te vas a ir a tal lugar, lo vas a observar y me vas a escribir qué pasó ahí, ¿no? Todo el relato. Me acuerdo perfecto que a una chava, que era la más fresa del salón, le dijo, tú te me vas a ir a meter al cine Savoy, vas a ver una película porno, vas a ver a la gente que está alrededor y me vas a hacer un escrito de 2 cuartillas de tu experiencia ahí. Obviamente la chava fue así, ¿cómo cree, profesor, que me voy a meter ahí? ¿Qué? ¿No? Y el güey lo que hace es obviamente retarte, sacarte de la comodidad, pero para que también veas otros mundos y obviamente eso impulsa tu creatividad. Sí, claro, claro. O sea, yo creo que, o sea, influencias, ¿no? Hay miles, y más cuando vives aquí en la Ciudad de México y tal. Aunque yo, o sea, digo, siendo así de una ciudad pequeña del norte, en medio del desierto, donde parece que no hay nada, también en algún momento de mi vida tuve que usar mis recursos creativos para salir de ese entorno, ¿no? O sea, de esa comunidad y tal. Pero sí, yo creo que, o sea, estas cosas que vives y estar receptivo a todo tipo de influencias, a todo tipo de gente, ver lugares, ir a exposiciones, salir, viajar, hacer de todo, salir con tu perro a caminar, o sea, todo es una oportunidad para tener influencias, ¿no? Claro. Oye, ¿cuál es tu proyecto de vida hoy? ¿Qué sigue? Uy, pues yo, o sea, la publicidad me apasiona y me ha gustado desde que soy un niño, ¿no? Yo crecí mucho en Estados Unidos cuando era muy chico. Uh-huh. Y ahí fue donde agarré el gusto por la publicidad. Y creo que más que el contenido, desde niño me gustaban los anuncios. Okay. Y entonces, en mi futuro sigo viendo la publicidad siempre, o sea, como una constante de la que no me gustaría despegarme, porque además me ayuda a estar en contacto con gente fresca, con ideas nuevas, con el mundo empresarial moderno, con muchas influencias que me gustan y que quiero conservar en mi vida, y ahí están muchos de mis amigos y de mi gente querida, pero también me veo haciendo películas, haciendo una serie y desarrollándome más como director. Ok. Oye, ya para ir cerrando, si tuvieras al Tepo de 15 años, ¿qué le dirías? Vas bien. Le diría vas bien, o sea, la verdad es que yo cuando niño fue cuando más dudé de las cosas que me interesaban y me llamaban la atención, porque no estaba en un lugar que fuera como muy fértil para el tema creativo. Entonces, por mucho tiempo en mi vida tuve esta impresión de que estaba loco, tal cual, de que no encajaba y tal. Y me doy cuenta hasta la fecha que las cosas que más me gusta hacer, que en las que mejor me encuentro desarrollándome y todo, son las cosas que más me gustan desde que era muy chico. Yeah. Entonces, si lo tuviera, le diría, cree en ti, vas bien, y hazlo antes. Ok. Oye, y si tuvieras la oportunidad de que se te presente el Tepo de 70 años, ¿qué le dirías? Le diría, estoy tomando mucho resveratrol, espero que estés bien. Oye, güey, ¿y de qué estás agradecido de tu vida? Híjole. Estoy agradecido de haber tenido los papás que tuve, que a pesar de todas también sus dudas y no entender qué diablos estaba haciendo y tal, me apoyaron y me ayudaron a ser independiente. Estoy muy agradecido de la gente
que me ha aportado algo a lo largo de mi vida y sobre todo en mi vida profesional. Estoy muy agradecido contigo, estoy muy agradecido con mucha de la gente que tenemos en común y que creyeron en mí y vieron en mí así una semilla de algo que podía explotar en algo chingón, a pesar de que por mucho tiempo fui muy rebelde, muy explosivo, muy inmaduro, etcétera. Pero les doy las gracias por haberme ayudado a moldearme. Chingón. Oye, por último, si te pidieran hacer el cartel de tu película de vida, ¿qué diría el copy? Diría Luis Hernández de la Peña, un astronauta. Chingón. Oye, y ya, para el último. ¿Para ti qué significa ir por todo? Para mí, ir por todo significa ser fiel a ti mismo. Ser fiel a tu idea de vida y entender que tenemos muy poco tiempo para desarrollarnos, para hacer lo que quieres, como para estarte preocupando por lo que los demás van a pensar, por lo que los demás van a decir, etcétera. O sea, ir por todo es eso, comprometerte contigo mismo y con tu visión. Chingón. Pues ya nada más, ¿dónde te podemos seguir? ¿Cuáles son tus redes sociales? Instagram, mi principal red social, es @LuisH ¿no? Por Luis Hernández de la Peña. Uh-huh. Igual tengo Twitter, que es @tepo_. Okay. Mi Vimeo, vimeo.com/tepo, o mi página web, que es luishernandez.tv. Ahí. O si pones en Google Luis Hernández de la Peña, también van a salir un montón de cosas. Seguro. Bueno, pues muchas gracias. Terminamos. En verdad, gracias por haber venido. Yo sé que tu tiempo, obviamente el tiempo es lo más valioso que tenemos. Te lo agradezco. Y pronto vamos a sacar este episodio y esperemos que te guste. No, hombre, un honor estar aquí. Muchísimas gracias. La verdad es que eres una de mis primeras influencias creativas y de mis principales influencias de amigo. Y es un súper honor estar aquí y estar platicando estas Buenísimo. cosas. Gracias. A ti. Muchas gracias, güey. Atentos. Ve por todo. Esto fue una producción original de Podbox. Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast.